Miren, titulé la plática Divulgación de las Matemáticas porque así fue como me llegó la invitación para que hablara de ello. Pero honestamente yo no sé qué palabra literalmente use cada quien para referirse a esta disciplina, así es que la dejé de manera igual. Miren, esta es la única plantilla que les voy a leer. Esta es la primera página de un texto que se llama Fundamentos de la Matemática, publicado por Alberto Dow en 1970. Varios de ustedes me podrían decir que el libro ya es obsoleto, pero lo seguimos usando como libro de texto y como una introducción a los fundamentos de las matemáticas. La cita dice: las verdades teológicas son oscuras, las filosóficas son discutibles, las históricas dependen del poder e influencia de los gobiernos contemporáneos, y las políticas están basadas en principios harto dudosos. Las verdades de la biología, incluyendo la medicina, son casi meramente empíricas, y las de las ciencias sociales, económicas y psicológicas están basadas en la estadística y, en el mejor de los casos, representan una más o menos válida probabilidad. Incluso las verdades fisicoquímicas dejan mucho que desear. Carecen de rigor y no pueden dar más que una buena aproximación, aunque si no somos demasiado exigentes, ofrecen a menudo una aproximación que satisface completamente nuestros deseos. Parece, pues, que solo las ciencias matemáticas ofrecen verdades que por un lado no son nada triviales y por otra alcanzan el ideal de verdad absoluta que el más excelente científico puede apetecer. Bueno, les leo esta cita única y exclusivamente para que reflexionen ustedes un poquito en torno a la soberbia de los matemáticos. ¿Sí? Es única y ellos de alguna manera literalmente piensan que es su disciplina y el resto son vaguedades. Bueno, es imposible definir la disciplina que propongan ustedes, ya sea historia, ya sea filosofía, ya sea matemáticas. Lo que podemos decir de cada una de ellas, y ahora también ahí depende de cada quien que lo practique, es qué pretende hacer esa disciplina. Entonces, por ejemplo, no existe una raya fina, ¿verdad?, que nos separe la física y las matemáticas. Aquellos que hacen físico-matemáticas, por ejemplo, por momentos no saben si están haciendo física o si están haciendo matemáticas o viceversa. Lo mismo sucede con los que hacen físico-química, y podríamos decir lo mismo que sucede con los que hacen química y biología, y etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las humanidades, y también vamos a tener la misma situación. Nos va a ser imposible distinguir entre qué es historia y qué es filosofía. La mayoría de los que hacen historia de la ciencia no pueden hacerla si no saben de filosofía de la ciencia. Los que hacen de filosofía de la ciencia no podrían hacerla si no conocen la historia de la ciencia. Entonces, vivimos en una dependencia disciplinar de manera continua. Dentro de las matemáticas, bien, si intentáramos definirla por su metodología, habría ramas de las matemáticas que quedarían fuera de lo común. Si lo quisiéramos hacer a través de la historia, su contenido ha variado de manera enorme. Si lo quisiéramos hacer desde el punto de vista metodológico, igual. Entonces no habría una manera de definir la palabra matemáticas. De hecho, hay universidades, y esto cambia de universidad a universidad, donde por ejemplo el departamento de estadística sí está dentro del departamento de matemáticas, y hay universidades donde tienen un departamento de matemáticas y un departamento de estadística. Y esos dicen, los estadísticos no hacen matemáticas. Y lo mismo sucede con computación, por ejemplo. Hay universidades donde el departamento de computación es parte integral de matemáticas, hay universidades donde aparece por fuera. Y así nos podríamos ir con por ejemplo, dentro ya de las matemáticas, tratar de distinguir qué es la lógica y qué es la teoría de conjuntos. Vamos a tener también problemas semejantes de no saber si estamos haciendo una o la otra. Lo mismo con enseñanza y comunicación. Si queremos enseñar, tenemos que comunicar, y generalmente los que comunicamos algo terminamos enseñando. Comunicación con pasatiempos. Y miren, resulta ser que hay inclusive profesionales que no saben distinguir entre una y otra. Hace aproximadamente unos 2 o 3 años publiqué un libro que está dividido en secciones. Una sección se llama difusión de la...
difusión de las matemáticas a través de su historia, y la otra se llama divulgación de las matemáticas a través de su historia. Y en el libro explícitamente digo cuál es la diferencia entre una sección y otra. Uno de los reseñadores, esta reseña, si no mal me acuerdo, está en la página de Amazon de España. Él, por ejemplo, dice que no está de acuerdo conmigo en esa división, y textualmente dice, eso lo veremos más adelante, y nunca toca el asunto. Y entonces yo sí me quedé con la curiosidad de pensar, ¿por qué dice que no está de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la diferencia? Él, que entiende por divulgación, que entiende por difusión, ¿hay o no hay una diferencia entre ambas? Pero el reseñador no entró en detalles. Y bueno, nos podemos ir por el lado de las humanidades y resulta ser lo mismo, ¿no? Miren, de hecho hay disciplinas, como es el caso de la didáctica de las matemáticas, que tienen nombres diferentes en países diferentes. Y se debe en gran medida a cuál fue el origen de cada una de estas disciplinas en sus respectivos países. Los franceses, por ejemplo, le llaman didáctica de las matemáticas, los ingleses y americanos le llaman educación matemática, y los mexicanos le llamamos matemática educativa. Y ustedes se van a decir, bueno, estás comparando a los mexicanos con dos de los países desarrollados. Resulta ser que esta es una de las áreas donde más fuertes somos nosotros. El Politécnico tiene un departamento dedicado única y exclusivamente a la educación matemática. Y es un departamento reconocido a nivel mundial, y ellos, sin embargo, utilizan la expresión matemática educativa. Entonces, ni siquiera tenemos el mismo nombre para una misma disciplina, ¿no? En otros lugares, no sé si existan otros nombres para llamarle a lo mismo. Y en cuanto a el tema que nos toca hoy, yo tengo la costumbre adquirida hace muchos años de clasificar mis libros. Yo cuando compro un libro, lo primero que hago al llegar a mi casa es clasificarlo. Durante muchos años me lo hacía otra persona, me lo hacía a mano, y en los últimos años ya lo he hecho yo usando la computadora. No conservo los registros una vez que los hago en la computadora, sino que los borro, y mis hijos me dicen, bueno, pero ¿que no te das cuenta que estás usando una computadora? Y es de cierta manera una forma de mantenerme con un pie, ahora sí que en una biblioteca tradicional, y con un pie en una biblioteca moderna. Pero a lo que voy es que cuando yo empecé a comprar libros, compraba muchísimos libros de una editorial norteamericana que se llama Dover, y lo hacía por dos motivos. Uno en particular, porque era súper económica y me alcanzaba para comprar libros. Había libros de $1, de unos 50, y publicaban muchísimos libros precisamente de lo que podíamos, bueno, de varias de las categorías que están involucradas aquí, y yo todas esas categorías las llamaba de una sola manera. Para mí eran matemáticas recreativas. Y después, con el tiempo, me di cuenta que diferentes autores tenían diferentes propósitos a la hora de escribir sus libros, y que yo debería de clasificar mis libros de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, miren, los británicos a esto que nosotros estamos hablando le llaman popularización de las matemáticas. En otros lugares, en particular en Estados Unidos, le empiezan a llamar comunicación. Yo hago una distinción entre lo que es divulgación y lo que es difusión. En particular, yo digo que hacer difusión es cuando uno supone que nuestro lector va a tener un conocimiento técnico mínimo de la disciplina, y que podemos utilizar cierto lenguaje técnico, ¿no? Por ejemplo, si yo escribiera un artículo en la revista Miscelánea Matemática de la Sociedad Matemática Mexicana, yo lo que voy a suponer es que quienes van a leer mi ensayo son matemáticos profesionales, y todos esos matemáticos profesionales tienen una formación común, que fueron las materias obligatorias del plan de matemáticas en la licenciatura. Y yo voy a suponer que si hablo de límites, o que si yo hablo de propiedades de los conjuntos, o de ciertas cuestiones matemáticas, aunque sean muy elementales, todos ellos las van a conocer. Mientras que un público general, cuando me refiero a divulgación, no voy a pensar que tienen ese conocimiento. Hay otra, digamos, subdisciplina, que serían las matemáticas recreativas, y es cuando los autores están más preocupados literalmente por entretener a su lector. Y curiosamente, dos de los primeros libros que yo leí en la facultad
y que de alguna manera me ayudaron a superar, bueno, eso es fácil, no la superé tan fácil, la famosa crisis vocacional que tenemos la mayoría de los estudiantes de matemáticas en la Facultad de Ciencias. La superé según yo, pero eso es mentira, leyendo dos libros, uno del cual voy a hablar en detalle más adelante, que es el Bell, de los grandes matemáticos, y otro que es el Kastner-Newman, que se llama ¿cómo se llama el Kastner-Newman? Bueno, ahorita me viene el nombre de la cabeza. Pero bueno, esos dos libros los leí en el primer semestre. El de Kastner-Newman me quedó muy claro que era un libro de entretenimiento, de pasatiempos matemáticos, y el Bell yo pensé que era un libro de historia de las matemáticas. Y como estos dos libros me ayudaron de alguna manera a sobrellevar la crisis en la que yo estaba, entonces pensé de manera inmediata que la mejor manera para enseñar matemáticas era apoyándose en la historia de la disciplina. Ahorita ustedes pueden pensar, ay, qué idea más sofisticada. Pues no, resulta ser que era una idea de lo más común. Desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ya había habido matemáticos que sostenían dicha idea, y en particular había un grupo muy grande que yo desconocía de matemáticos profesionales que se llamaban así, o se reunían en un grupo que se llamaba Relaciones de las Matemáticas y la Pedagogía, y lo que buscaban era la manera de aplicar la historia de las matemáticas en el mejoramiento de la enseñanza. En aquel entonces la Facultad de Ciencias mantenía una estructura muy rígida de seriación de materias, y literalmente me tuve que esperar hasta el quinto semestre para llevar mi primera materia de historia de las matemáticas. Y cuando la llevé, fue para mí como si se abriera el paraíso celestial y dijera yo, ya estoy en mi elemento. Obviamente ni el maestro sabía que era la historia de las matemáticas, porque no había sido formado como historiador, ni yo tenía más remota idea de qué era la historia de las matemáticas, pero yo pensaba que los dos lo sabíamos, y estaba yo muy contento. Y hay todavía otra categoría por ahí que se nos escapa, que es la de la literatura matemática. Gentes que escriben novelas donde la matemática juega un papel central, no en el caso de entretenimiento, no estamos buscando entretener al lector resolviendo pasatiempos a lo largo de la lectura, sino que el tema es tratado de tal forma que el que sabe un poquito de matemáticas se entretiene pensando en las matemáticas que de alguna manera están presentadas subliminalmente, ¿no? Estas son dos de las novelas, empiezo al revés, estas son dos de las novelas que me vienen a la cabeza de manera inmediata. La primera sí es un ejemplo muy claro del caso que les digo. Gente, y curiosamente creo que el autor de formación es abogado o filósofo, no es matemático. Y esta persona, para los que sabemos de lógica matemática, el seguir el argumento de la novela es sensacional, porque nos damos cuenta de que, bueno, yo suponía que él conocía la lógica matemática y de alguna manera la estaba usando como la estructura subliminal de su novela. El segundo caso es una novela que se llama El Teorema del Oro, y dice novela para aprender matemáticas. O sea, el fulano lo que está interesado es, a final de cuentas, su finalidad es pedagógica, es que aprendamos matemáticas a través de leer la novela. La novela ha tenido muchísimo éxito entre los matemáticos y está plagada de errores, tanto históricos como matemáticos. Pero una cosa que es bien importante es que los matemáticos comúnmente no son críticos hacia sus propios colegas, son críticos hacia la gente que pretende de alguna manera aproximarse a la disciplina sin las credenciales adecuadas. La novela, por ejemplo, hay una reseña muy buena en la revista de la Miscelánea Matemática de la misma Sociedad Matemática Mexicana, escrita por Rodrigo Cambray, y es una novela muy crítica y muy bien escrita. Bueno, por ejemplo es otro caso. Es un, yo no sé si llamarlo novela o cuento, los límites ahí también son muy difíciles de establecer. De nuevo, este es un cuento que tiene la finalidad de enseñar matemáticas. O sea, la finalidad del autor o de los autores, perdón, es enseñar, es tratar de demostrar que se pueden enseñar matemáticas sin hacer uso de ecuaciones, de simbología,
de definiciones, de axiomas. Se puede enseñar matemáticas a través de la narración de un juego. El texto, como ustedes pueden ver, no lleva simbología matemática y de vez en cuando se introduce un símbolo matemático, se explica por qué se introduce el símbolo y qué quiere decir el símbolo. En particular, por ejemplo, hay un momento del cuento en que es importante el que podamos expresar un número usando subíndices. Como sabemos que nuestro lector no va a entender eso, no ha conocido esa nomenclatura, primero en páginas anteriores introducimos un juego, que es este juego que los que ya son un poquito mayores jugábamos con papel y lápiz en el salón y que era hundir barcos, dándonos coordenadas de columnas y renglones. Ahora el juego es muy sofisticado y resulta ser que vienen cajitas de plástico con barcos y bombas de colores, ¿no? Rojas y blancas. Pero esencialmente lo que estamos haciendo al tirar una bomba en este juego es referirnos a un objeto a través de su columna y a través de su renglón. Y entonces primero jugamos el juego y ya después introducimos la notación. Entonces de alguna manera estamos salvando el escollo de introducir símbolos matemáticos que aparentemente no tienen relación con el mundo real. Bueno, tal vez uno de los cuentos más famosos de la literatura matemática es el de Alicia en el País de las Maravillas. Estas las podríamos, no sé cómo catalogarlas, como novelas de fantasía matemática, donde se introducen objetos matemáticos y se juega con esos objetos matemáticos, como es el mismo caso de Flatland. Hace algunos años un estudiante mío hizo una tesis de licenciatura en donde hablaba él de las situaciones políticas, económicas, académicas, religiosas de la época que permitió que se escribieran este tipo de cuentos o de libros aproximadamente de manera simultánea. Sí hay un desfase de aproximadamente 20 años, pero estamos hablando de la misma época en Inglaterra y resulta ser una tesis muy interesante. Bueno, si hablamos de divulgación de las matemáticas, entre los matemáticos uno de los primeros nombres que brincan es el de Perelman. Curiosamente me llevó años saber, yo creo que más de 30 años, cuál era su primer nombre. Yo tenía nada más un libro de él y el libro aparecía con la Y y el punto, hasta que muchos años después aprendí que se referían a Jacob. Este hombre escribió una cantidad considerable de libros de la misma temática y de la misma metodología. Esencialmente escribió de aritmética, de álgebra, de geometría, de física, refiriéndose a física clásica, de astronomía, y ahora sus libros, en particular uno que es el de matemáticas recreativas, yo tengo varias ediciones junto y es impresionante las veces que se ha republicado el libro. Yo supongo que nadie paga derechos de autor, nadie sabe quién es Perelman, ni si seguiría vivo o no. Perelman ya murió hace varios años. Pero vean, por ejemplo, el propósito de él. Dice: al escribir este libro me propuse ayudar al lector a conocer aquello que ya sabe. De nuevo, su propósito de él es educativo, el propósito de él es enseñar, y su propósito no es ni el de divulgar ni el de transmitir. Queda más claro, esta es una edición relativa moderna de uno de sus libros. Este libro se vendía en los puestos de periódicos hace un par de años, como actualmente se están vendiendo varias colecciones de libros relacionados con matemáticas. Dice: este es un libro para jugar mientras aprenden a resolver problemas matemáticos, o si lo prefieren, para aprender matemáticas mientras se juega. O sea, la finalidad es clara, ¿sí? A mí lo que me interesa es enseñar matemáticas. No estoy pretendiendo ni hacer historia, ni hacer divulgación, ni hacer difusión. Estos son los nombres de algunos de los divulgadores más famosos de los últimos años: el mismo Perelman, Gamow, el famoso libro del diablo de los números. Y una característica o un elemento que caracteriza a estos divulgadores es que ninguno es matemático. Perelman estudió una carrera que
en Rusia en aquel entonces se llamaba Ciencias, y dentro de esa carrera de Ciencias uno podría, entre comillas, buscar una cierta especialización, y este hombre terminó siendo guardia forestal. Y en sus ratos de ocio de ser guardia forestal, escribió el primero de sus libros. Y se volvió muy famoso porque uno de los matemáticos soviéticos más importantes de aquel entonces inmediatamente reconoció el talento que tenía este hombre y le dijo: usted ha escrito un libro fabuloso, espero que usted siga en la misma dirección. Y viniendo esa recomendación o esa sugerencia de alguien muy famoso y reconocido como un matemático de primera línea, sirvió para que Perelman lo tuviera como una motivación. Pero les digo, su vida profesional era la de un guardabosques. Gamow es obviamente todos ellos tienen formaciones, como podríamos llamar nosotros, en ciencias exactas, ¿sí? Podrían haber sido astrónomos, podrían haber sido físicos, y en sus estudios de licenciatura pudieron haber cursado algún estudio de matemáticas, pero lo que es importante es que ninguno de ellos se dedicó a las matemáticas de manera profesional. El caso de Enzensberger él es un abogado que ha tenido dificultades con comprender las matemáticas y escribe este libro que creo que, bueno, de todos estos es el más reciente. Inclusive, si vemos algunos de los divulgadores actuales, estos libros que les tengo aquí en la pantalla son a lo máximo de esta misma década, tampoco son matemáticos. Mario Livio es astrónomo, Axel, si no me equivoco, también, y este hombre, Jordi Sierra, honestamente no lo investigué. Podría yo comentarles que hace aproximadamente un año di una conferencia en la Universidad Iberoamericana y en algún momento la persona que hacía el reporte periodístico tomó una frase mía en donde yo decía que era impresionante la cantidad de libros de divulgación de matemáticas que estaban publicando. Cuando yo vi ese comentario después en la red, dije: cualquiera va a pensar que soy un exagerado y me van a criticar por haber dicho esa frase. Bueno, actualmente se venden libros de divulgación de las matemáticas en los puestos de periódicos. La efervescencia que ha tenido la publicación de este tipo de libros es impresionante. Lo que pasa es que también hay que buscarlos, ¿no? Podría hacerles comentarios de los diferentes autores, incluso, y no quiero mencionar el nombre para que después no me vayan a demandar, siento que hay algunos de ellos que podríamos considerar mercenarios de la divulgación, que buscan los temas que están de moda o que buscan los temas que ellos saben que pueden causar discusión, y sobre esos temas escriben. Y entonces resulta ser que se han escrito varios volúmenes sobre temas que para los matemáticos profesionales son temas ampliamente conocidos y discutidos, pero que actualmente es la manera más fácil de llegar a un público muy amplio. Por ejemplo, escribir sobre Cantor, ¿no? Y hablar de los problemas mentales que tuvo Cantor, escribir sobre Gödel y hablar de lo mismo. Inclusive, por ejemplo, ustedes se meten en internet y buscan películas, se van a encontrar con películas que discuten ese tipo de cuestiones. Bueno, estoy siendo un poquito exagerado y crítico con el caso de Maurice Klein. Él tiene mucho trabajo de óptima calidad, en particular en matemáticas, de cierta forma en historia y también en divulgación. Pero quiero usar esto como un ejemplo de cómo es que los matemáticos creen que hacen divulgación. Como ustedes pueden ver, el libro se llama Matemáticas para el no matemático. El título original no es el mismo y hay que tener mucho cuidado con las traducciones. El libro originalmente se llama Matemáticas para los estudiantes de las artes liberales. Quiere decir un libro de matemáticas para las humanidades, ¿sí? Que no es lo mismo que para el no matemático, pero bueno, así le cambiaron el título ahí. Vean ustedes la simbología que puede utilizar un matemático, ¿no? En el caso particular hablamos de límites y hablamos de puntos suspensivos, ¿verdad? Que la mayoría de los lectores no van a tener ni idea de qué quiere decir eso. Pero más importante, el matemático obviamente incluye ejercicios. Creíste que habías entendido, ¿verdad?
Ni madres. Te pongo ejercicios para demostrarte que no habías entendido. Siempre tengo que demostrar que soy superior. ¿Sí? Es parte de la soberbia que transmite un matemático. Cuando yo usaba mis libros de texto en la licenciatura, venían todos los libros, traían series de ejercicios, y había aquellos ejercicios o series de ejercicios que traían un apóstrofe, ¿no? Indicándonos que ese era más difícil. Obviamente, ¿qué hacían los estudiantes? Ese es el que quiero resolver, ¿no? Demostrar que yo soy mejor que el resto, ¿no? Pero bueno, se pueden ustedes dar una idea de cómo es que un matemático pretende divulgar. Estas dos páginas vienen de un libro de divulgación dirigido a estudiantes de 12 a 15 años. Ustedes nada más la simbología matemática, ¿sí? Estas páginas están tomadas de la colección esta de la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura, ¿sí? ¿Cómo se autoriza la edición de un texto de esta naturaleza? ¿Cómo se permite su publicación en esa colección? Es inexplicable. Bueno, tomado de ese mismo libro, podemos hablar del descuido con que los matemáticos escriben de divulgación. Cuando decimos divulgación, los matemáticos estamos pensando, obviamente el sinónimo podría ser popularización, pero estamos pensando también en, digamos, tomarnos ciertas libertades e inclusive hablar hasta con cierto... utilizaríamos vocablos que no utilizaríamos en un libro serio, ¿no? Y estamos de alguna manera ya no popularizando, sino ya llevándolo a un plan todavía más corriente. Miren, aquí en esta página el autor le dice al lector que va a factorizar este número 83.080 en números primos, ¿sí? Bueno, ¿qué sigue? Que si nuestro lector realmente está usando papel y lápiz para seguir al lector y ver qué es lo que hace, en el siguiente renglón ya le cambió el número de 83.080 a 85.008. Por arte de magia se cambia de un número a otro, ¿sí? Pues supuestamente es el mismo número. Y cuando ustedes realizan la multiplicación de los factores primos de ese número, resulta ser que el número es 80.080. 3 números diferentes en 2 renglones, tratándose del mismo número. Da la impresión que cuando nos dirigimos a un público, digamos, más humilde, más sencillo, pensamos que podemos actuar con mayor libertad y con mayor descuido, cuando precisamente tenemos que hacer todo lo contrario. Si nos estamos dirigiendo a alguien que es más humilde que nosotros académicamente hablando, lo que tenemos que hacer es ser muchísimo más cuidadosos con el lenguaje y con los tecnicismos que podamos nosotros introducir en nuestro texto. ¿Pero es a propósito, por esa soberbia? No, son errores. El libro está plagado de errores, plagado. En cada página hay errores. Una vez en el curso que ofrecía yo a mis alumnos habíamos leído otra reseña de otro texto y el autor se refería a ese texto como el antilibro. Y entonces en el seminario terminamos discutiendo si existe algo así como un antilibro. Y yo creo que este sí es un antilibro. En el sentido de que es más peligroso que lo leas a que no lo hayas leído. ¿Cómo se llama el libro? Álgebra en todas partes. Miren, por ejemplo, primer semestre de la Facultad de Ciencias, ustedes empiezan a estudiar matemáticas y uno de los primeros temas que aprenden son los axiomas de Peano, ¿sí? Y la primera cita que aparece en este libro dice: Dios hizo los números naturales, lo demás es creación de los hombres. Giuseppe Peano. Quiere decir exactamente lo contrario de lo que hubiera dicho Peano, ¿sí? Si Peano está proponiendo que hay un conjunto de axiomas que caracterizan a los números naturales, Dios no los hizo. Es el hombre quien está proponiendo una serie de axiomas, ¿no? Va a haber otro matemático posterior que es Cantor, que va a decir: fuera axiomas, fuera intuición, los podemos construir, y construye los números naturales. Y va a llegar después otro matemático que se llama Bertrand Russell y va a decir: no necesariamente necesitamos el concepto de conjunto, lo podemos fundamentar sobre el concepto de clase. Hay toda una tradición filosófica de discutir qué es un número.
Y es algo bien importante, es algo fundamental en matemáticas. Bueno, esa cita está equivocada. Posiblemente el autor se acordaba de memoria de la cita, pero se equivocó terriblemente con el nombre a la persona a la que se la adjudica. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar de manera continua. Si vamos a hacer una cita, revisar quién la dijo. Y si es posible, encontrar dónde la dijo y por qué la dijo. Sobre todo tratándose de un libro de divulgación. Miren, otro ejemplo de alguien que ahora es muy famoso es el caso de Adrián Paenza. A mí uno de sus trabajos que más me gusta, y desgraciadamente no se me ocurrió traerles la imagen, es una hoja nada más. El trabajo que más he disfrutado de Adrián Paenza es tan extenso como una hoja. Y este hombre lo que hizo fue decir, supongamos que en lugar de ser 7.000 millones de gentes, somos 100 millones de gentes sobre la Tierra. Y empezó a hacer cuadros estadísticos, por ejemplo, de religión, cuántos serían musulmanes, cuántos serían católicos, cuántos serían protestantes, etc. Después otro cuadrito donde igual, de esos 100, cuántos serían negros, cuántos serían blancos, cuántos serían amarillos, rojos. Finalmente el último cuadro es muy ilustrativo, porque dice, de esos 100, ¿cuántos tendrían educación universitaria? Uno de los 100. Entonces, a mí me fascina esa hojita, porque ya se las llevo a mis alumnos, y nos podemos pasar 15 días discutiendo diferentes aspectos de sociología, de antropología, de demografía, de religión, todo apoyado en esa hojita de que a este hombre se le ocurrió pensar, reduzcamos la población total y veamos qué conclusiones podemos sacar. Miren, estos son algunos de sus libros. Es impresionante este hombre, la productividad que tiene, la capacidad que tiene. Él es doctor en matemáticas y locutor de fútbol. Yo tengo exalumnos que son jugadores de fútbol o que son árbitros de fútbol, y este es el primer caso que conozco de alguien que sea locutor de fútbol y doctor en matemáticas. Sus libros, la mayoría de ellos, estos que están aquí abajo, Matemáticas Estradas, ahí, ni los compren. Este hombre los publicó con la condición de que todos pudieran estar en la red y que sus lectores los bajaran de manera gratuita. Entonces, pocas gentes yo conozco que publiquen sus libros con esa facilidad para sus lectores. Y entonces estos libros los pueden encontrar ustedes en la red. Desgraciadamente, la mayoría de estos libros, del contenido de estos libros y de los dos que están ahí, son pasatiempos matemáticos. Yo no soy muy fan de los pasatiempos matemáticos. No soy fan ni de los pasatiempos ni de los rompecabezas. Tengo muchos, pero no me gusta jugarlos. ¿Por qué? Porque si no los puedo hacer, me siento tonto. Entonces, prefiero evitarlos. Este es uno de los, difusores de las matemáticas más reconocidos que hay, es William Dunham. Él ha escrito varios libros. Este que está aquí sobre Euler, el del medio, es reconocido a nivel internacional, se ha traducido a distintos idiomas, pero él sí, a la hora de escribir, él está suponiendo que ustedes tienen una formación matemática mínima, que ustedes conocen el cálculo, ustedes conocen el análisis matemático, ustedes conocen qué es el álgebra moderna, y entonces cuando él escribe, le está escribiendo a ese público. Es muy bueno, sus libros son muy entretenidos, él dando conferencias es extraordinario, es muy hábil dando conferencias, y tiene varios libros. Afortunadamente los han empezado a traducir al español. Este es de reciente publicación, yo espero que en un par de años lo tengamos también en español. Este es otro entretenedor de matemáticas, Claudio Alsina, de origen italiano. La primera vez que yo vi los títulos de sus libros en las portadas, pensé que era más bien un divulgador, y no, la mayoría de sus libros contienen precisamente pasatiempos, rompecabezas, son más dirigidos hacia el entretenimiento matemático. Esta es la persona que yo considero, y obviamente no es el único, que para mi gusto es el que mejor escribe de divulgación de las matemáticas actualmente en el mundo. Su nombre es Ian Stewart, él es de origen inglés, y tiene muchos libros, tiene más de 20 libros. Algunos, por ejemplo, yo sé que alumnas mías, mujeres,
han leído en particular Cartas a una joven matemática, y ellas se sienten muy identificadas y perciben mucha motivación por parte de él. Es un libro que les ha gustado. Miren, este es un libro, este es tomado de la página de un libro que se llama 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Cuando yo compré el libro, yo supuse que el libro iba a estar plagado de ecuaciones. Para empezar, por lo menos la ecuación que le diera nombre a cada uno de los capítulos. Bueno, técnicamente hablando, esta es la página más compleja de todo el libro. Y estamos hablando de sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Es, para mi gusto, alguien que puede escribir sobre matemáticas muy complejas. En esa página, por ejemplo, está discutiendo el trabajo de Maxwell y el trabajo de Faraday, que es muy complejo, matemáticas muy complejas del siglo XIX, y sin embargo ustedes no encuentran una sola ecuación en todo el libro. Y si ustedes analizan el índice de contenido del libro, se van a dar cuenta que las primeras páginas, los primeros capítulos del libro, tratan sobre temas esencialmente de matemáticas, y ya las siguientes páginas, más que todo, son temas de física. Pero estamos pensando en que él está pensando en ciencias exactas y no en matemáticas exclusivamente. Pero honestamente yo es el único caso que he visto de los muy recientes en donde nos pueda discutir de matemáticas, pueda hablarnos sobre matemáticas, y yo creo que esa es la palabra esencial, sobre y no de. Y este hombre nos puede, les digo, esta es la página más sofisticada de todo el libro. Piensen una cosa ustedes, si ustedes están escribiendo de divulgación de las matemáticas, en el momento en que ustedes escriban la ecuación, la primera ecuación, por más sencilla que sea, hasta ahí llegó la mayoría de sus públicos lectores. Después de esa ecuación, nadie va a querer seguir leyendo el libro. Posiblemente sea el anticonceptivo mental más efectivo que hay, ¿sí? Poner una ecuación. Bueno, el mismo Stuart ha publicado este libro de Historia de las Matemáticas, ediciones preciosas, está muy bien ilustrado. Honestamente no me acuerdo del precio, pero miren, es una de las primeras páginas del libro y dice la hipotenusa al cuadrado, teorema de Pitágoras. Y después dice, ¿qué nos dice? Dice, ¿cómo están relacionados los tres lados de un triángulo rectángulo? ¿Por qué es importante? Nos proporciona bla bla. ¿Qué provocó bla bla bla? Bueno, esas tres frases están completamente equivocadas. Y entonces yo como historiador me entra pánico de pensar que las frases de sus libros también estén equivocadas. Entonces, obviamente él es matemático, él se dedica a la estadística y a la probabilidad. Yo estoy convencido de que él debe tener una preparación muy sólida en matemáticas y que sus libros obviamente deben estar no exentos de errores. Ningún libro está exento de errores, siempre hay errores en un libro, pero por lo menos no errores graves. Estos, por ejemplo, son errores graves, ¿sí? Y estamos tratando de un tema muy elemental en matemáticas, como es el caso del teorema de Pitágoras. ¿Por qué aventurarse a escribir de historia cuando él no es historiador profesional? ¿Sí? Escribamos de lo que sabemos. ¿Sí? Bueno, este hombre es uno de mis héroes y de mis ídolos, Martin Gardner. Es uno de los hombres más menospreciados por los matemáticos. Si ustedes le preguntan a cualquier matemático si conoce a Martin Gardner, lo más probable es que su respuesta sea sí, el que escribe de juegos en la revista científica La Nueva. Y para ellos es así como, me van a perdonar mi expresión, no, mejor no la digo porque se está grabando. Cualquier matemático diría, son tonterías. Lo que este hombre hace son tonterías. Es impresionante la formación universal que tiene Martin Gardner. Él es de los primeros, este hombre es anterior a algunos de los que hemos discutido en las plantillas anteriores, y este hombre tenía muy claro, cuando estaba escribiendo un libro de entretenimiento, cuando estaba escribiendo un libro de pasatiempos, cuando estaba haciendo difusión, cuando estaba haciendo divulgación, cuando estaba docencia. Él podía dominar cualquiera de esas facetas y la tenía totalmente independiente una de la otra. Miren, en un par de ocasiones se me han acercado colegas de la facultad, del departamento,
a preguntarme dónde pueden publicar un ensayo que ya hayan escrito o un artículo, y lo hacen porque ellos saben que yo he publicado una revista por más de 30 años. Y ya de que me hacen esa pregunta, yo me puedo evitar el problema de leer el artículo y decirles en ninguna, porque sé que en ninguna revista se va a poder publicar. ¿Por qué? Se los digo a mis estudiantes de licenciatura y de posgrado siempre. Si ustedes van a escribir algo, siempre tienen que tener en mente a su lector. Siempre deben estar pensando ustedes, ¿quién es mi lector? ¿El muchachito de 12 a 15 años que va a leer los libros del Fondo de Cultura? ¿O es un estudiante de la Facultad de Ciencias? ¿O ya es un matemático profesional? Si ustedes pierden a su público en la perspectiva, ustedes van a empezar a divagar en su texto y algunos párrafos van a ser de difusión, otros van a ser de divulgación, otros van a ser de investigación. Siempre hay que tener al público en mente, ¿sí? Y Martin Gardner siempre lo dijo. Martin Gardner sabía exactamente a quién se estaba dirigiendo y cómo se tenía que dirigir. Él escribió, para empezar, obviamente, todos esos libros de acertijos y pasatiempos. Él estuvo a cargo de esa página de la revista Scientific American, pero eso es muy poquito de todo lo que hizo. Martin Gardner hizo una labor profesional mucho más profunda. No les voy a dar detalles de su vida en particular. De lo poco que sé es que él había estudiado filosofía, la licenciatura en filosofía. Cuando se va a participar en la Segunda Guerra Mundial, regresa de su actividad en la Segunda Guerra Mundial y estudia un año de posgrado, nada más. No estoy muy seguro de qué cursos haya llevado. Pudieron haber sido algunos cursos de matemáticas, otros de filosofía, y estoy casi seguro, pero tampoco lo sé, que debió haber llevado algún curso en el departamento de lenguas. Debió haberse preocupado por aprender a escribir bien. No es el único caso, ahorita vamos a entrar con el caso de Bell, vamos a ver que en ese sentido hay ciertas semejanzas, pero la formación de Gardner, desde el punto de vista matemático, es casi inexistente. ¿Cómo llegó a involucrarse con la cuestión de los juegos matemáticos? No sé, a primera instancia, pero la labor que va a realizar es impresionante. Él, como les digo, escribe otros libros. Los anteriores fueron de pasatiempos matemáticos, otros van a ser de ensayos, de divulgación de las matemáticas, otros van a ser de enseñanza, por así decirlo, porque aquí, por ejemplo, digo, el título del libro nos debe decir, ¿no? Es un libro que está pensado para enseñar a la gente, ¿no? La relatividad explicada de manera simple. Tiene otros libros. Él hizo la edición cumbre en torno a Alicia en el País de las Maravillas. Él tiene la edición que se llama la edición anotada de Alicia. Esta edición, se lo digo a mis alumnos, es para que la compren y la guarden en su armario o en su librero y que nunca la lean, porque no van a poder seguir el cuento. O sea, Lewis Carroll dice A y Martin Gardner inmediatamente pone una nota a pie de página. La A quiere decir, y se echa una explicación larguísima sobre qué quiere decir la A. Si después pone B, otra nota a pie de página y bla, bla. ¿Cómo hay que leer el libro? Literalmente hay que comprar una edición completa, porque hay muchísimas ediciones incompletas de Alicia. Comprar una edición completa, leerla en nuestro librito a un costado, y ya después que la hayamos leído, releer Alicia junto con el libro de Martin Gardner. El libro está traducido al español, pero sí es un texto en donde yo sí les diría, tienen que leerlo en su idioma original, porque todos los juegos de palabras y todas las círculos tramposos que hace con el idioma en inglés Lewis Carroll, pues se pierden a la hora de ser traducidos. Entonces hay que leerlo en español, digo en inglés, y de preferencia leer también los comentarios de Martin Gardner en inglés. Tiene libros, como les digo, sobre ensayos. Este libro es una maravilla. Estas son las notas que él tomó de un curso en la universidad donde él era estudiante, y el autor del curso era Rudolf Carnap, uno de los fundadores del Círculo de Viena, y pieza fundamental en el desarrollo de la filosofía de la ciencia. Y este libro vale oro molido. Aquí es donde Martin Gardner empieza a demostrar su formación como filósofo.
Pero estos dos libros lo que él hace relacionado con estos dos libros es fundamental. Miren, estos dos libros aparecieron posiblemente el de Pruebas y Refutaciones probablemente en la década de los 70s, y el de Mathematical Experience un poquito después, tal vez mediados de los 80s. Los dos fueron aclamados por todos los matemáticos. Bueno, los matemáticos se rindieron a los pies de estos dos libros, pensando que eran las dos cosas más fabulosas que se habían escrito. Y dio la casualidad que Martin Gardner escribe la reseña de estos dos libros y los destroza. Y ustedes ven las reseñas y dicen, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan perspicaz, qué hombre tan sabio, ¿sí? Alguien al que nos referimos como un popularizador de las matemáticas, alguien que nada más escribe jueguitos matemáticos, ¿sí? Bueno, las dos reseñas yo les sugiero que las busquen en el internet. Las dos reseñas son impresionantes. Y él escribe este libro que se llama Fatal Fallacies in the Name of Science. Este libro fue escrito en los 50s. Y miren, yo como soy matemático de formación, no soy matemático de carrera, no me siento identificado, o cuando yo veo programas de televisión o películas donde se refieren a científicos, yo no me siento identificado con un científico. Los matemáticos no son científicos, los matemáticos son matemáticos, ¿sí? Y este libro, por ejemplo, es el primer libro que discute en la década de los 50s todos los atropellos y el peligro que hay de todos aquellos que dicen hacer ciencia cuando no hacen ciencia, ¿sí? Esto fue antes de que surgiera el creacionismo, pero si hubiera el creacionismo existido ya en ese entonces, Gardner obviamente lo hubiera discutido. Pero miren, yo este libro lo compré hace miles de años, ahí lo tengo en mi librero, y fue hasta hace relativamente muy poco, cuando empecé a leer a los divulgadores de otras disciplinas, como es el caso de Stephen Jay Gould en Evolución, donde él dice que fue este libro en particular el que le abrió el panorama de que él tenía que dedicarse a las ciencias y ser un crítico de las ciencias. Y cuando uno dice, este libro logró esto, es porque el libro debe ser un libro que resulta ser importante, ¿no? Y sin embargo nadie lo considera como, dentro del grupo de los matemáticos, por ejemplo, la gente ve el título del libro y piensa que es pues una curiosidad, ¿no?, de este hombre. Como les digo, yo crecí en la facultad pensando en él como un simple, pues ahora sí que entretenedor de las matemáticas, y resulta ser que es muchísimo más que eso. Estos libros pertenecen a otro autor, se llama John Taine, y estos pertenecen a otra disciplina, que es la de la ciencia ficción. Este hombre es matemático. Y es otra personalidad casi contemporánea, no, es mayor que Gardner, pero es contemporáneo a Bell, del que vamos a hablar en 2 minutos. Y este hombre primero escribió ciencia ficción. Es uno de los rarísimos casos que conozco de un matemático que, estando estudiando su doctorado en matemáticas, haya ido al departamento de letras a aprender a escribir. Él ya sabe que se va a dedicar en su vida futura a escribir sobre matemáticas, y dice, tengo que dominar la disciplina de cómo escribir. Y entonces tomó cursos en el departamento de letras. Otro caso que yo conozco es el de Bell, también lo hizo, y hay un caso en español, que es el caso de Francisco Vera, que escribió, él pensó que, haciendo un doctorado en matemáticas, que él se iba a dedicar al periodismo, y entonces también asistió a la facultad y a la Ateneo de aquel entonces para aprender a escribir. Y el hombre, digamos, terminó publicando cerca de 70 libros. Martin Gardner también, la cantidad de libros es extraordinaria. Como vamos a ver en el caso de Bell también. O sea, aquellos que pensamos que el día que queramos nos podemos sentar a escribir, estamos muy equivocados. Nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, ¿sí? Y es lo que hicieron estas gentes, ya pensando, ya visualizando desde estudiantes que iban a ser escritores profesionales. Estas son algunas de las novelas de este hombre. No fueron exitosas originalmente. Ahora ya los matemáticos, sabiendo que las escribió Bell, porque están escritas bajo un seudónimo, entonces las buscan y las compran. Pero originalmente no tuvieron éxito. Perdón.
Estas son otras de las novelas que él escribió. Todas sus portadas siempre eran así como muy llamativas, como un clásico de la época, ¿no? La ciencia ficción de alguna manera está no surgiendo en ese momento. Hay una terrible discusión en torno a qué es la ciencia ficción, si realmente surge, por ejemplo, hay gentes que dicen que surge desde el siglo XIX, hay gentes que he oído que dicen que surge desde el siglo XVII o XVI con Galileo. O sea, hay muchas versiones de qué es la ciencia ficción. ¿Joven? Bueno, se perdió la imagen. Gracias. Dice, esto es tomado, ahora sí que vulgarmente, de Wikipedia. Dice, entre los estudiosos del género no se ha podido llegar a un consenso amplio sobre una definición formal, siendo este un tema de gran controversia. En general se considera ciencia ficción a los cuentos de historias que versan sobre el impacto que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, presentes o futuros sobre la sociedad o los individuos. De hecho, la expresión ciencia ficción, hay mucha gente que dice que es incorrecta, que no define a la disciplina en sí. Como les digo, este hombre, Eric Tebel, empezó escribiendo estas novelas de ciencia ficción, pero es también increíble la cantidad de libros que tiene él sobre lo que podríamos llamar divulgación, y yo llamaría estrictamente divulgación y no difusión. Él está escribiendo para un público muy amplio y lo dice en repetidas ocasiones. Como ustedes pueden ver, él sí de alguna manera guarda un cierto, cierta sencillez, ¿no? Y dice, obvio es la palabra más peligrosa en matemáticas. Todos los estudiantes de matemáticas detestábamos, ¿no?, que el maestro a la hora de hacer una pregunta nos contestara diciendo, es obvio, o es trivial, ¿no? Y uno nada más decía, desgraciado, ¿no? Cuando una biógrafa de Bell intentó escribir su autobiografía, bueno, además es uno de los libros más fascinantes que yo he leído, la biografía de Bell, resulta ser que ella pensó que se iba a encontrar en casa de él o en el editorial las versiones anteriores de todos sus libros. Y entonces ella quería, pues no sé, estudiar las versiones anteriores para ir viendo cómo había modificado, cómo había evolucionado su pensamiento. Y la sorpresa que se llevó es que la mayoría de los manuscritos estaban perdidos y en las editoriales le decían lo mismo. El Señor nos entregó la versión final. Este hombre nunca revisaba, nunca corregía, nunca nada. El Señor se sentaba y la pluma fluía, ¿no? Y son libros de 500, 600, 400 páginas cada uno de ellos, ¿no? Y el Señor, como les digo, nunca tuvo la necesidad de ponerse a revisar o corregir. Miren, este libro, por ejemplo, lo compré yo siendo estudiante de la facultad. Nunca lo abrí. Eso, digo, no es algo extraño. Los que compramos libros y decimos algún día lo utilizaré. Pero compré yo este libro y la primera impresión que tuve, tratándose de que el libro se titulaba La magia de los números, yo dije, ha de ser un libro de pasatiempos matemáticos. Y pensé que iba a ser un libro esencialmente de numerología. Y por lo mismo no lo abrí. Resulta ser que si lo hubiera yo abierto, me hubiera yo dado cuenta que viendo la tabla de contenidos, me iba yo a dar cuenta que eran temas que este señor desarrollaba. Eran ensayos de 10, 15 cuartillas cada uno de los capítulos, pero que no trataban sobre pasatiempos de donde, por ejemplo, repite uno multiplicaciones por 9 o divide uno entre tal cantidad y aparece un número X, ¿no? Que de alguna manera sorprende al lector, ¿no? Esta es una de las páginas del libro y como se pueden ustedes dar cuenta, no hay una sola fórmula, no hay una sola ecuación matemática, ¿no? Y esta es la contraportada, lo que los editores llaman la cuarta de forros, y sobre esa aparece esta frase. Dice, a través del libro, el Dr. Bell explora
las maneras profundas y curiosas en las cuales la magia numérica ha influenciado el desarrollo de la religión y filosofía. Como ustedes se pueden dar cuenta, no tiene que ver nada con entretenimiento matemático, con numerología, ¿sí? Y desgraciadamente nunca leí el libro. Ahora que me doy cuenta de cómo escribía él, dije, este libro lo debe haber yo leído en cuanto lo compré. Bueno, él tiene varios libros. El de arriba se llama El desarrollo de las matemáticas, abajo aparece la versión en español. En México y en los países latinos tenemos la terrible costumbre de que al traducir los libros les damos en la torre a muchas cosas. Desde el título del libro, es muy diferente el desarrollo de las matemáticas a historia de las matemáticas. Y en el título es como si ustedes le ponen un nombre a sus hijos, ¿no? Por algún motivo ustedes quieren que su hijo se llame Jorge, ¿no? Y llega el primer familiar y Coque, ¿no? Ustedes montan en pantalla y dicen, no, se va a llamar Jorge, ¿no? Por algo le puse yo Jorge a este niño. Bueno, en este caso es lo mismo. Si Ben viera cómo ha sido traducido su libro, se moriría de coraje, ¿no? Pero bueno, les digo, esta es una reimpresión de la versión original en inglés. Siempre sus libros están muy bien estructurados. Como ustedes pueden ver, siempre el texto es libre de ecuaciones, libre de simbología, libre de notación matemática, ¿no? Esta es la traducción al español, lo acaban de reimprimir en español. Y miren, esta por ejemplo es una página de la tabla de contenidos y ahorita voy a subrayar un poquito eso. Me voy a ir más a prisa porque ya voy por ahí un reloj, que quiere decir que ya llevamos algunos minutos. Por ejemplo, él lo tiene muy claro. Dice, esto no es una historia tradicional, sino una narrativa de las épocas decisivas de Babá. El Señor sabe que no está haciendo historia de las matemáticas. Durante años y años fue criticado porque exageraba, porque mentía, porque era impreciso, bla, bla. Y el Señor nunca dijo ser historiador. Hasta que alguien mandó copia de un párrafo de él diciendo, aquí el Señor dice que no es historiador. Hasta ese día se acabaron las críticas. Esto es tomado del libro de una de sus maestras aquí de la propia dirección, y estos son algunos de los elementos que ella considera que deben estar contenidos en un libro de divulgación para que ese libro sea exitoso, ¿sí? Y entonces ella describe estas características. No voy a irme una por una, pero ustedes pueden ver que estas características aparecen en el libro de Bell y aparecen en otros libros de divulgación. Ahora miren, yo lo que les quiero mencionar es cómo tratar de garantizar de escribir bien un libro. Existe este clásico de la literatura de Alfred Van Doren que se llama ¿Cómo leer un libro? Y el subtítulo es Una guía clásica para mejorar la lectura. Cuando a mí me lo dieron a leer, cuando empezaba yo el doctorado, lo consideré un insulto. Y cuando empecé a leer el libro me di cuenta que era una joya. El libro realmente les da a ustedes una cantidad ilimitada de ideas de cómo pueden ustedes mejorar la lectura. En particular, por ejemplo, y suena absurdo, desde el hecho de fijarnos bien claramente en quién es el autor, y no me refiero nada más a conocer el nombre del autor, sino a hacer una investigación de quién es el autor del libro que estamos leyendo. A mí me sucede en muchas ocasiones que estoy en una cena social con amigos míos, con otras parejas, alguien comenta de un libro que están leyendo y les digo, bueno, ¿y el autor? No me he fijado. Yo digo, ¿cómo puedes leer un libro sin haberte fijado en el autor? Eso a mí me parece inconcebible, ¿no? Y después, obviamente, los títulos de los libros son fundamentales. Sabemos nosotros de autores que se quemaron el coco durante meses, ¿verdad? Tratando de encontrar el título ideal para sus libros, finalmente lo encuentran, ¿no? Una dedicatoria que hoy vamos a ver puede ser algo muy trascendental, y a través de una dedicatoria muy superficial nosotros podemos comprender en gran medida la metodología del autor. Los epígrafes son fundamentales si uno los incluye conscientemente y después de haberlos analizado con cuidado. Uno puede poner epígrafes para lucirse con sus colegas, para demostrar que uno es marxista, para demostrar que uno estudió a Hegel o que conoce la música de Beethoven. Uno puede incorporar epígrafes sin sentido o sin ninguna realidad, pero cuando un epígrafe es bien escogido, un epígrafe es fundamental. En la tabla de contenidos ahorita vamos a mostrar el caso de Bell.
El libro debe contener imágenes, debe tener un prólogo, prefacio, introducción, significado de términos, concatenación de ideas, conclusiones, índices de personas, bibliografía o referencias, bla, bla, bla. Casi todos estos elementos nunca se encuentran en los libros de texto de matemáticas. Y por eso es que los alumnos de matemáticas nunca leen los libros de texto. Los niños de secundaria, los niños de primaria, los niños de prepa siempre prefieren leer en las notas que tomaron en clase, llenas de errores y llenas de ambigüedades, pero deberían estudiar ahí, porque los libros de matemáticas nunca están dirigidos a ellos. Los libros de matemáticas, en particular los textos de matemáticas, se escriben para los maestros. Solo el maestro va a estar en capacidad de entenderlo y de seguirlo, y el maestro va a tratar de explicárselos a los alumnos. A mí se me hace incomprensible que en preparatorias y secundarias les hagan comprar a los estudiantes libros de 400, 600 páginas, cuando nunca los van a leer. Bueno, si estas son las instrucciones de cómo leer un libro, deberíamos de nosotros tener conciencia y tomar en cuenta ahora, si yo ya soy el autor, tomar esos elementos para escribir un buen libro, ¿sí? Y entonces tendríamos nosotros una guía clásica para mejorar la escritura. Y utilizaríamos y nos preocuparíamos por todas estas características que generalmente no tomamos en cuenta para escribir nosotros con cuidado nuestro libro. En particular, el libro más importante en la historia de las matemáticas, en los elementos de Euclides, no contiene ninguno de esos elementos. No sabemos quién es el autor, el título es impreciso, no tiene tabla de contenidos, no tiene prólogo, no tiene prefacio, no tiene introducción, no tiene conclusiones, no tiene nada, ¿sí? Y todos los libros de texto de matemáticas están hechos a imagen y semejanza, como si fuera Dios el que los hizo, de los elementos de Euclides. Los peores libros que se puedan ustedes encontrar en el mercado son los libros de enseñar matemáticas. Por eso es que estamos en la crisis en la que estamos. Bueno, miren, este es el libro de Men of Mathematics. Es el libro de divulgación de las matemáticas más exitoso en la historia de las matemáticas. Y les puedo decir que es el más exitoso por dos razones. Una, porque es el que más se ha vendido. Ustedes pueden ir a cualquier librería en los Estados Unidos y ustedes preguntan por el libro, siempre hay una copia, el libro está en constante reimpresión. Pero más importante que eso, los matemáticos más famosos del siglo XX, todos han dicho, Edwards, Nash, Bayes y Hawking, todos ellos han dicho que fue este libro que los motivó a convertirse en matemáticos. Porque resulta ser que el libro de Bell está en la lista de los libros para ser leídos por los estudiantes anglosajones a nivel de secundaria y preparatoria. Entonces la mayoría de ellos lo leen y muchos de ellos han definido sus vocaciones vocacionales en matemáticas gracias a haber leído el libro. No hay nada más exitoso que eso. Ahora, la tragedia es, hay una traducción al español muy buena, muy agradable, la pueden ustedes seguir muy bien. Esta es la reimpresión de la traducción original al español, pero desgraciadamente no nos sirve para lo que queremos hacer, porque lo que hacen es traicionar la esencia del libro de Bell y suprimir algunos de los elementos que estaban contenidos originalmente en el libro de Bell. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen es suprimir los índices. Oigan, el autor se pasó meses o días haciendo los índices de sus libros. Es obvio que al hacer la traducción al español y cambiar la paginación de todas las páginas, tenemos que hacer el índice de nuevo. Háganlo, ¿sí? Otro error fundamental, la tabla de contenidos, por más tonto que parezca lo que les voy a decir, aparece al final del libro, en la versión en español. Las tablas de contenido siempre deben estar al inicio de los libros. Al ver la tabla de contenidos, nosotros inmediatamente nos damos cuenta de cuál es la estructura del libro, cómo está dividido el libro, cómo está organizado el libro. Y esas tablas de contenidos que nada más nos dicen capítulo 1, página 18, capítulo 2, página 36, son inútiles, ¿sí? Bueno, entonces, desgraciadamente, miren, la versión esta, la primera en español, lo que sí hizo fue introducir las imágenes en los lugares correspondientes, que eso estuvo precioso. Pero para la segunda impresión, se les hizo más barato quitarlos. Y entonces quitaron las imágenes. Desgraciadamente no pudieron usar la paginación de la edición original, recapturaron todo el texto
y hicieron cambios que no aparecen en la primera edición. Entonces, pues sí, pueden leer ustedes en español y bla, 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 pero si quieren ustedes analizar con cuidado cómo fue escrito el libro y cómo está estructurado el libro, hay que ver la edición en inglés. Este es el autor. Cosa curiosa, acerca del autor dice lo más trivial: dónde estudió, dónde nació y bla, bla. Pero lo que nunca dicen estos resúmenes curriculares es algunos de los eventos que realmente fueron formativos para él y que lo hicieron una persona diferente, ¿sí? A mí, por ejemplo, siempre me dicen: ay, maestro, vino un resumen curricular para su presentación. Vale madres, nada más digan que me llamo Alejandro, ¿sí? ¿De qué les sirve saber qué he hecho yo? Hay ciertas cosas que sí fueron muy formativas en mi vida que no aparecen en mi currículum, ¿sí? Y eso lo sé yo, ¿sí? Uno sabe. Miren, cuando mi mamá tendría ya como 84 años, alguna pregunta le hice mientras estábamos comiendo en la casa, y de repente se voltea ella y me dice: llevo 80 años tratando de entender quién soy. Y yo creo que todos, cuando nos vayamos a morir, vamos a llegar a lo mismo. Y vamos a decir: tengo 70 y tantos, 60 y tantos, 90 y tantos años tratando de entender quién soy. Porque todos tenemos elementos de nuestra personalidad que, por ejemplo, usamos cuando estamos en el trabajo, pero que así no somos en la casa. A otras veces somos en la casa como no somos con nuestros familiares, ¿no? Hay gentes que tienen opiniones muy diversas de nuestra personalidad, ¿no? Yo una vez leí una carta que escribió un niño con síndrome de Down, que él nunca perteneció, bueno, no sé, no debería usar la palabra nunca, pero que yo supiera, él no formó parte de esta asociación que se llama APAC, que es una asociación que ayuda a niños con síndrome de Down, pero sí escribió una carta. Y una persona que trabajó para APAC me dijo: oye, yo sé que tú conociste a este hombre y que fuiste amigo de él, te sugeriría que leyeras su carta. Era una carta como de 7 cuartillas, y la carta empezaba: me llamo Carlos, así es como a mis papás les gusta llamarme, y después describía la personalidad que él sabía con la que los papás se sentían más a gusto, y después decía: me llamo Carlitos, y entonces describía la personalidad que les gustaba a sus tíos y a sus primos, con la que los primos y tíos se sentían a gusto, y después decía: me llamo Charlie, y describía la personalidad que él tenía en la Facultad de Ciencias. Bueno, ustedes terminan de leer esa carta y yo lo primero que pensé, dije: este niño se conoce mejor que muchos de nosotros. Él tiene perfectamente delimitado cómo se debe de comportar en cada uno de los círculos que se manejan. Yo a veces, por ejemplo, soy muy mal hablado, por ejemplo, a veces en clase, a veces me tengo que contener, y yo sé que hay gentes que piensan que soy mal hablado, hay gentes que no conocen ese rasgo de mi personalidad y no creen eso o no saben eso, y entonces no nos conocemos, y muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Y esto que dice del autor, pues es el clásico resumen curricular, pero hay eventos que fueron determinantes en su vida que no aparecen en este resumen y que ustedes solo los conocerían si leyeran la biografía que se escribió sobre él. Miren, por ejemplo, un detalle: le faltaba un dedo, ¿sí? Y en una ocasión el biógrafo se acerca con sus hijos, están los 2 hijos de él, y les dice el biógrafo: oye, ¿cómo perdió tu papá el dedo? No sabemos. Digo, mi papá había tenido una cicatriz en la frente o en un codo, y yo sabría cuándo mi papá se hizo esa cicatriz, de cuándo es esa cicatriz, qué pasó ese día. Estos niños veían que a su papá le faltaba un dedo y nunca les platicó cómo lo había perdido. La biógrafa reconstruye ese episodio de la vida y es fundamental, es importantísimo, pero eso no aparece en ese resumen curricular. Pero no por eso debemos de no tratar de conocer al autor, sino al contrario, buscar esos resúmenes curriculares, ¿verdad? Ver dónde se formó, qué estudió, con quién estudió, etcétera, etcétera, ¿sí? Las dedicatorias. Esta Tutobi es el apodo de la esposa, y ustedes pueden ver la dedicatoria y dicen: pues a lo mejor no significa nada. Este libro, por ejemplo, de Lewis Carroll, el autor de Alicia, ustedes pueden, el libro se titula Euclides y sus rivales modernos. Yo, cuando compré el libro, pensé que iba a ser una crítica de los autores modernos hacia Euclides,
Y resulta ser que con solo leer la dedicatoria, ustedes se dan cuenta que Lewis Carroll, al contrario, va a defender a Euclides de sus críticos de aquel entonces. Muchas veces con leer la dedicatoria del libro nos podemos dar una idea de qué tipo de libro vamos a leer. Miren, Ben, no contento con poner un epígrafe en su libro, pone docenas de epígrafes, una página tras otra, tras otra. Estaba yo en tercero de secundaria cuando de castigo el maestro de matemáticas nos dijo: saquen sus libros y pónganse a leer el libro. Nunca lo habíamos sacado y nunca lo habíamos abierto. Siempre leíamos y estudiábamos en las notas que tomábamos en clase. Y lo primero que noto es que hay epígrafes, frases antes de que empiece el texto del libro. Fue la primera vez en ¿cuántos años de educación formal? 9 años hasta ese entonces, en que relacioné a seres humanos con las matemáticas. ¿Qué a mí que me parecían las matemáticas? Pues eran unas piedras, unas lápidas, ¿no? Todo era inmutable. ¿Quién había inventado las tablas de multiplicar? Siempre habían estado ahí, ¿no? Los conceptos matemáticos me parecían que no habían nacido, que no habían evolucionado, que siempre habían estado ahí. Cuando leí esos epígrafes, por primera vez me di cuenta que había relación entre los seres humanos y las matemáticas. Y estoy hablando ya después de 9 años de estar estudiando matemáticas. Bueno, estas son algunas ya más cercanas de los epígrafes. Algunos pueden ser muy profundos y otros inclusive son hasta cómicos, como que toma de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Las diferentes ramas de la aritmética son la ambición, la distracción, bla, bla, bla. Como que un niño que lea eso va a decir: ah, caray, ¿no? Va a ser un shock. Siempre he pensado que los matemáticos son aburridos, son antisociales, ¿no? Y de repente se encuentran algunos de estos epígrafes y dicen: no, no todos los matemáticos son así, ¿no? Miren, este es un artículo que se tradujo al español, directo del alemán. Este artículo contiene 3 epígrafes que supuestamente uno debe de leer antes de empezar a leer el ensayo. Pero como están en latín, pues obviamente no los brincamos todos. Pero miren, el tercero de los epígrafes dice: el tiempo llegará cuando estas cosas que ahora están ocultas a ti serán traídas a la luz. Esto es tomado de la Biblia. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasó en primer año de secundaria que el maestro de física, por primera vez yo llevaba la materia de física como una materia separada, y el maestro de física nos empezó a hablar maravillas de Galileo, que era un genio y que era el inventor de la ciencia moderna y bla, 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 que íbamos a estudiar a Galileo. Y yo me quedé pensando y yo dije: bueno, esto es absurdo. ¿Cómo yo, un moconete de 13 años, voy a entender lo que hizo un genio? Y al paso del semestre, ¿verdad? Pues uno se da cuenta que lo que está haciendo el maestro, o lo que ya hizo la docencia a través de 300 o 400 años, es simplificar el pensamiento de Galileo para que un escuincle de 13 o 12 años lo pueda entender. Ustedes ven Cosmos, ¿verdad? Y un niño puede entender las leyes de Kepler, y un niño puede entender un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que en su momento las realizaron los hombres más geniales del mundo. Entonces, la frase es perfecta, ¿no? El tiempo llegará cuando estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Hablar de números transfinitos, hablar de números que están más allá de lo finito. Para este momento es como hablar de brujas, como hablar de magia, ¿sí? Y este hombre le está tomando una frase de la Biblia y les está diciendo: el tiempo llegará cuando estas cosas van a ser fáciles, ¿no? Dice: ya que nosotros no atribuimos leyes arbitrarias al intelecto o a otras cosas, sino que, como escribanos fieles, las recibimos y copiamos a partir de la voz revelada de la naturaleza. Esta es una frase tomada de Francis Bacon. Y en esencia lo que está diciendo la frase es: yo no soy quien ha descubierto o quien ha inventado esto, yo solo soy el escribano de Dios que lo está transmitiendo. Es Dios quien ha descubierto, es Dios quien nos ha dado la naturaleza, y somos nosotros simple y sencillamente los que la estamos popularizando, por así decirlo. La frase es tomada de Bacon. La otra es tomada de la Biblia. De alguna forma este hombre está tomando a los renacentistas que se apoyaron en el conocimiento de los clásicos griegos y latinos para después desarrollar sus ideas nuevas, ¿no? Y el tercero de los epígrafes es sensacional. No hago hipótesis, ¿sí? Tomado de Newton. ¿Qué quiere decir una frase tan breve y tan sencilla en matemáticas? No hay axiomas, no hay dogmas en mi texto. Piensen ustedes en filosofía, piensen ustedes en religión.
sobre todo en religión. Todas las religiones tienen dogmas que nos obligan a aceptar como premisas para seguir con nuestras... Y obviamente son dogmas que a los niños de 7, 10, y después cuando somos mayores, menos los creemos, ¿no? La virginidad de la Virgen. ¿Cómo puedo haber tenido un hijo siendo virgen? ¿No? Bueno, eso lo empezamos a cuestionar cuando empezamos a entrar a la adolescencia y después lo cuestionamos aún más. Pero lo está tomando, no de cualquiera, lo está tomando de Newton, ¿sí? Y les está diciendo, no hago hipótesis. Quiere decir que en mi texto no hay dogmas ni axiomas. Y miren, que el primero que debería de existir es, existen los conjuntos infinitos, porque en la naturaleza no hay ninguno. El número de estrellas es finito, el número de granos de arena es finito, el número de gotas de agua que hay en el mar es finito. Todos los conjuntos que se encuentran en la naturaleza son finitos. Entonces tendríamos nosotros que tomar un axioma que dijera, existen los conjuntos infinitos. Y Cantor dice, ni eso te pido. No hay dogmas, no hay axiomas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer Cantor? Demostrar que existen los conjuntos infinitos. No en la naturaleza, en el intelecto, en las matemáticas. El conjunto de los números naturales, el conjunto más sencillo de los números, es infinito. Y Cantor lo va a demostrar. Y para eso, por ejemplo, empieza por discutir los números cardinales en lugar de los números ordinales. Si hubiera empezado discutiendo los números ordinales, hubiera tenido que suponer que existían los conjuntos infinitos como axioma. Y Cantor hace la trampa, es muy criticado por eso. Cantor hace la trampa de empezar por los cardinales, pero él sabe que si empieza por ahí, puede demostrar que existen conjuntos infinitos. Entonces les digo, un epígrafe, por pequeño que sea, puede ilustrar y puede aclarar a un lector el contenido de todo un libro. Si nosotros a través de la experiencia hemos estado leyendo y encontramos un epígrafe que sea clave, incluyámoslo en el libro. No pongamos epígrafes por lucirnos, de que conocemos la música de Beethoven, que sabemos quién es Hamlet. Todo eso vale sobre ella. Tenemos que ayudar a nuestro lector. Bueno, miren las tablas de contenidos de Bell. Estamos hablando de 10 páginas y vean ustedes nada más la cantidad de texto. Bueno, en primer lugar, existe una lista de ilustraciones. Todos los matemáticos que él discute en su libro, de todos se encuentra una ilustración, una imagen de él y la incluye en el libro. En su edición es muy pobre porque todas las imágenes aparecen al principio. En la primera traducción al español, lo que hicieron los editores fue tomar cada una de las imágenes y llevarlas al capítulo correspondiente. Y con la nueva impresión suprimieron las ilustraciones. Pero la primera versión en español era muy bonito por eso. Estas son las ilustraciones, son preciosas, muy bien escogidas. Y miren, esta es la tabla de contenidos. Como les digo, vean nada más ustedes la cantidad de texto para describir cada capítulo. Estamos hablando de 10, 20 páginas y son 15 renglones, 10 renglones para aclarar el contenido del capítulo. Y algunos con títulos como de campesino a presumido, ¿sí? Entonces un niño de 13, 14 años ve eso y lo primero que dice, ¿por qué? ¿No? Vean, esta es la versión en español y esta es la de Newton, por ejemplo. Entonces mis alumnos de licenciatura ahorita tienen que hacer una reseña precisamente de este libro. Y entonces les dije, a ver, lleguen a la tabla de contenidos, busquen la sección de Newton y les digo por qué se llama En la playa, ¿no? Y tengo alumnos, algunos muy versados, ¿verdad? Una niña levanta la mano y me dice, es por la cita que se conoce de Newton, donde dice Newton que él era como un niño caminando sobre la playa, mientras todo el universo y toda la naturaleza estaba enfrente de él. Detalles como ese, ¿sí? Bell es muy cuidadoso inclusive de cómo llama a cada uno de los capítulos. No es nada más ponerle un nombre por el que sea, ¿no? Y después ustedes tienen que el capítulo está subdividido en secciones, ¿verdad? El texto en sí no lo está, pero si ustedes leen la tabla de contenidos y ustedes ponen su tabla de contenidos a un lado de su texto, ustedes pueden ir viendo cómo está estructurado cada uno de los capítulos. Bell está haciendo hasta lo imposible por ayudarlos a leer el libro, ¿sí? Y eso es lo que es fundamental y eso es lo que tenemos que hacer como divulgadores. Tenemos que estar conscientes que tenemos que estarle proporcionando herramientas a nuestros lectores para que para ellos sea más fácil leer el libro, no al contrario, ¿no?
Miren, errores como por ejemplo, esta es la sección de agradecimientos y en español la traducen como aclaraciones. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Pues adivinar. Pero miren, esto es lo que es genial de Bell. Bell es matemático, fue presidente de la Mathematical Association of America y fue vicepresidente de la American Mathematical Society. Las dos sociedades más importantes, él fue presidente y vicepresidente. Recibe el premio de investigación más importante en Estados Unidos por su investigación en matemáticas, teoría de números. Y sin embargo, fíjense que tiene bien claro que los matemáticos nunca leen ni las introducciones, ni los prefacios, ni los prólogos. ¿Qué hace un matemático? Y piensen ustedes en sus libros de texto, ustedes abren el libro y se van directamente a la primera definición. ¿Qué me dijo el autor en el prefacio? Vale, madres, no me interesa, ¿sí? Vean lo que hizo Bell. Al capítulo 1 le llama introducción, para que el lector lo vaya a leer. Él sabe que no lo va a leer, y entonces dice, en realidad, esta sección es el prefacio del libro. Si yo le hubiera puesto prefacio, no lo leen. Le puse introducción, porque los matemáticos han de pensar, bueno, este es el material que necesito, ¿verdad?, para entender el resto del libro. Pues ¿saben qué? Ni así lo leyeron. Y todo el mundo criticaba a Bell por ser pésimo historiador. Y Bell en el segundo párrafo lo dice claramente, no sé si lo subrayé, no. Dice, debo de enfatizar que este libro no tiene la intención en cualquier sentido de ser una historia de las matemáticas. O sea, el señor lo dice en el primer párrafo y por más de 40 años lo criticaron por ser pésimo historiador. Y él en el primer párrafo dice, no es un libro de historia. Porque él sabía que tratándose de biografías, la gente iba a pensar que era un libro de historia de las matemáticas. No, es un libro de divulgación. Para mi gusto, el mejor de todos los de matemáticas. Este libro, una vez que se sienta uno a leerlo, lo lee como si fuera novela, ¿sí? Por ejemplo, cuando trata sobre los matemáticos de la Revolución Francesa, bueno, uno se siente revolucionario, uno está a punto de sacar la espada y darle a los muebles, ¿no? Cuando habla de Cantor, bueno, uno casi que quiere golpear al papá de Cantor. Muchas de esas cuestiones son falsas y históricamente está demostrado que lo que dice Bell es falso, pero él dice, yo no estoy haciendo historia, ni estoy haciendo nada por recrear la historia de las matemáticas. ¿Qué estoy haciendo? Divulgar las matemáticas. Y si Erdos, Hawking, Nash y compañía se hicieron matemáticos por haber leído ese libro, Bell le está dando al clavo de cómo se debe de escribir un libro de divulgación de las matemáticas. En alguna ocasión, y esto ya no sé si es falso, porque dice mi esposa que yo vengo de una familia que inventa mitos y después pensamos que son verdades. Yo creo que sucede en muchas familias, pero en la mía parece ser que es algo continuo, ¿no? Mis hermanas, por ejemplo, nos inventaron que el apellido nuestro lo habían modificado. Durante años pensamos que lo habían modificado. Ya cuando mi mamá estaba a punto de morir, le pregunté sobre eso y dice, eso lo inventó tu hermana la mayor. Miren, cuando éramos muy pequeños, nosotros sabíamos que mi mamá había perdido un niño después del hermano que sigue de mí, y mis hermanas nos llevaban al Museo del Chopo, cuando éramos chicos, nos llevaban a ver todos estos fetos que había, y cuando llegamos a un humano decían, ese es su hermano. Bueno, por años estábamos seguros y convencidos de que nuestro hermano estaba en el Museo del Chopo. Bueno, todas las familias tienen esos mitos y esas leyendas, ¿sí? De cosas, alguien dice una mentira y después hay que defender esa mentira, ¿verdad? Y se convierte en una verdad y ya después no hay manera de echar esa verdad para atrás. Bueno, como les digo, para mi gusto, obviamente es una opinión muy personal. En alguna ocasión estaba yo en una conferencia de historia de las matemáticas en Estados Unidos y el conferencista, que era un fanático de Bell, preguntó, ¿quiénes han leído a Bell? El 100% levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Todos habían leído a Bell. Esto creo que lo inventé yo. Según yo leí una encuesta que les habían hecho a los matemáticos profesionales y les habían preguntado que cuál era la razón por la cual se habían vuelto matemáticos. Y según yo,
que más del 60% habían respondido que por haber leído Abel. Y un día estaba yo comentándolo con otro colega y le dije, ya no voy a decir eso porque ya no he podido encontrar la referencia de dónde lo leí según yo. Y le digo, y ahora ya creo que lo inventé y que es una mentira. Y entonces él me corrigió y me dijo, mira, no importa la cantidad, lo que debes tú de pensar es la calidad. Y si los matemáticos más famosos del siglo XX, los que han estado en las primeras páginas de los periódicos, te dicen que fue por la lectura de Bell, no importa si son 4 o si son 5. Si los matemáticos más importantes te dicen que fue por haber leído a Bell, Bell es genial. Y Bell es genial. Miren, estas son 2 páginas clásicas del texto. Pone un título que es muy llamativo. Después siempre incluye un epígrafe y después el texto, sin ninguna sola ecuación, sin ninguna sola fórmula matemática, sin ningún símbolo. Este es el capítulo, por ejemplo, sobre Marco, que es el último capítulo del libro, Paraíso Perdido. Los que conocemos un poco de la historia de las matemáticas y de la filosofía de las matemáticas, sabemos que se está refiriendo a una frase de Hilbert que dijo: nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. No importa cómo lo critiquen, no importa lo que digan de Cantor, nadie nos va a expulsar de ese paraíso. Bell está haciendo referencia a esa frase. Y como les digo, siempre incluye un epígrafe que generalmente es muy llamativo, que es muy atractivo, y los estudiantes o los lectores inmediatamente se prenden del capítulo al solo leer. No hay necesidad de conclusiones, síntesis o sumario, porque Bell no nos está educando. Bell no está pretendiendo enseñarnos matemáticas. Entonces no va a haber ni conclusiones ni síntesis. Si hay un índice, y miren, tratándose de los personajes que aparecen en el libro, el índice es muy rico. Pero no únicamente eso, hace eso, también incluye personajes que no aparecen en el libro. Y finalmente también incluye los temas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están interesados en teoría de números, en lugar de ponerse a buscar en el libro quiénes pudieron haberlo hecho, se vienen al índice de materias, buscan teoría de números y se van a buscar esas páginas. Bell hace todo lo posible por ayudarnos a tener todas las herramientas posibles para que para ustedes sea más fácil leer. Y eso es lo que yo considero, es lo que es básico, independientemente si ustedes piensan o definen la divulgación de una manera y sus colegas definen de otra forma la popularización, nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué es la disciplina, porque hay muchas maneras de acercarse a ella y de desarrollarla. Entonces, definiciones finales no haber. Y incluso, por ejemplo, sí incluye referencias muy generales a las fuentes que utilizó para obtener los datos con los que él escribió su libro. Como les digo, es impresionante que ustedes lleguen a la casa editorial y les digan: a nosotros nos entregó un manuscrito y no hay versiones previas, no hay correcciones, no hay cambios, no hay nada. Este señor llegó y ¡pum! Muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios, estaría muy contento por... ¿Alguna pregunta para el doctor García? Doctor, nada, gracias por la ponencia. Solo unos comentarios. Cuando me gustó mucho, pues todo en general, la verdad es que ha sido muy vasta la información y sobre todo pues también la actitud con la que usted nos comparte, ¿no? Todos estos datos. Respecto al autor que menciona, ¿no? Que es locutor y matemático. Cuando usted dijo eso, a mí me recordó mucho a Rius, no sé por qué. Sí. O sea, no he visto, sin ver a lo mejor o ver los circuitos, siento que Rius también fue un gran caricaturista y a los mexicanos en general nos educó bastante. Otro pues fue el manual de estilos. ¿Hay un manual de estilos para escribir matemáticas? Mira, ahorita hay una confusión a nivel profesional en las propias casas editoriales. Los gringos sí tenían un manual o tienen un manual precioso, muy bueno, muy vasto, que se llama Manual of Style y lo publica la Universidad de Chicago. Ahorita creo que van como en la 16ª edición. Y en ese libro están todas las instrucciones, no de manera como si fuera un manual dado de instrucciones, sino es más bien como un texto, como un libro.
pero aparecen todas las instrucciones de cómo se debe de editar un libro, en dónde debe aparecer el título, en qué página debe aparecer la dedicatoria, si el prólogo antes que el prefacio, todo está explicado en el libro, el uso de las abreviaciones latinas, todo está explicado en ese libro. Y por bueno, ese libro lo usan esencialmente todas las editoriales universitarias de los Estados Unidos. University of Chicago Press, Princeton University Press, todas esas utilizan ese manual. Y lo que es muy recomendable es que si ustedes fueran a escribir un libro pensando en que lo van a publicar en inglés en nuestras editoriales, tomaran ese manual como muestra para iniciar. Por algún motivo, las ciencias sociales y en particular las humanas no estaban contenidas en esas editoriales. Entonces los psicólogos acaban de desarrollar su propio manual. Y ahora resulta ser que tú mandas un texto a cierto lugar y te dicen, no, es que no nos interesa que siga el Chicago Press, sino que siga el tal perenganito de tal. Y entonces hay ciertas cosas en las que están ambos manuales en conflicto. Pero de cualquier manera, eso es una maravilla comparada con México. En México no hay nada. No hay nada en español. Yo no sé ustedes, pero miren, a lo mejor cuando yo era joven no me importaba, iba yo a las librerías y salía yo tranquilo. Ahora ya no resisto, salgo con unos dolores de cuello y de espalda porque tengo que estar volteando la cabeza cada vez que veo un título. En inglés todos los títulos van de arriba para abajo, todos los títulos de los libros. Y si puede darse el caso de que alguno esté acostado. En español pueden ir para arriba, pueden ir para abajo, pueden estar los autores de cierta forma. Hay varias gentes que se han dedicado al oficio de la encuadernación y edición de libros y han publicado sus propios libros. Hay uno de Zavala, por ejemplo, editado por la universidad, que creo que ven la cuarta o quinta edición. Yo tengo, por lo menos que yo me acuerdo, tengo las 4 primeras, no sé si haya más. Pero es el caso de él. Y él no está reconocido por las demás instituciones como si él fuera el... Entonces, yo usaría el University of Chicago Press para revisar en torno a las matemáticas. Y hay ciertas casas editoriales que publican en particular mucho de matemáticas y ellas deben de tener sus propias normas. Por ejemplo, la editorial más seria, más antigua y de mayor prestancia en el mundo matemático es Springer Verlag. Nunca me he metido para ver si ellos tienen sus normas de cómo editar, pero es muy probable que sí las tengan. Sí, se lo pregunta porque igual no viene el tema con matemáticas, pero aquí en México está el manual para escritores y periodistas, supone que lo ve la carrera. Pero no es el manual que esté reconocido por todas las instituciones o por todas las editoriales. Regresándome, por ejemplo, al libro de cómo leer un libro, el libro de Adler y Van Doren, ellos, por ejemplo, tienen una sección de qué preguntas, ellos te dicen qué tipo de preguntas debes de hacerle al libro, si eres filósofo, si eres sociólogo, si eres historiador, y habla de matemáticas también, y ahí las riegan, porque te dicen cómo leer matemáticas, pero ellos no son matemáticos, entonces lo hacen apoyándose en lo que les dicen los matemáticos. Pero los peores, miren, es como los médicos, el peor paciente de cualquier doctor es un doctor. Los peores estudiantes son los maestros. Yo una vez di un curso aquí en el CCH Sur de estos de regularización entre semestre y semestre, les llaman actualización, y me invitaron a una reunión organizativa del curso para que yo les platicara de qué iba a tratar el curso, ¿no? Había como 7 personas que iban a llevar el curso. Los 7 me preguntaron lo mismo con distintas palabras. ¿Podemos faltar? Y eran maestros. Yo dije, pues con mayor razón sus alumnos quieren faltar, ¿no? Si los maestros se los están transmitiendo por las venas, ¿no? Y en este caso también, yo pienso que los peores para decirte cómo escribir de matemáticas son los peores de los propios matemáticos. Gracias. También felicitarlo, muchísimas gracias por su tiempo. Yo nada más venía un ratito porque me caigo de chamba igual que todos, pero aquí estamos y en verdad mil felicidades. Es la que más me ha gustado de todos los coloquios. Gracias. Ha sido
fantástica, me gustó muchísimo y creo, empezó diciendo que los matemáticos son soberbios y creo que los divulgadores de ciencias son soberbios. Mira, yo creo que en todas las disciplinas hay un cierto ¿cómo te diré? Nivel de la gente que ha sido exitosa y todos son soberbios. Es realmente difícil que alguien que ha sido exitoso, ya sea económicamente, profesionalmente o académicamente, no sea soberbio. Es muy difícil. Es realmente gente que tiene que ser sencilla por naturaleza y es muy difícil encontrar. La manera de definir inteligente cuando yo era pequeño en la escuela eran pues, los niños que les gustaban las matemáticas. Los 2 o 3 que eran buenos para las matemáticas automáticamente ya eran los inteligentes del salón y eso es absurdo, ¿no? Yo tengo un cuñado, por ejemplo, que no estoy seguro si terminó secundaria o terminó prepa, pero al terminar alguno de los 2 ciclos les digo a sus papás, yo ya no quiero estudiar. El pobre tenía una dislexia pavorosa, ¿no? Estudiar cualquier cosa era muy difícil. Y entonces automáticamente sus maestros y sus compañeros debieron haber dicho, este es el burro del salón, ¿no? Yo no conozco a nadie más hábil para componer cualquier aparato que este hombre. Tú le das un horno microondas, le das una plancha, le das lo que sea y el señor te lo compone. Entonces yo digo, ¿en dónde radica la tontería, no? Claro. Hay diferentes tipos de inteligencias para diferentes cosas, ¿no? Hay gentes que son muy hábiles para una cosa. Es realmente difícil encontrarte con alguien que sea hábil literalmente para todo. Sí los hay. Y dices tú, bueno, a lo mejor dices, no lo envidio. Pero para mí la inteligencia más importante es la emocional. Si no puedes adecuarte a tu medio ambiente, si chocas con pues traes un problema realmente grave, ¿no? Claro. Pero hay gente que se sabe adecuar a cualquier medio ambiente, ¿no? Hace rato les decía yo de las diferentes personalidades que tenemos cada uno. También tenemos diferentes medios ambientes a los que nos tenemos que integrar. Por ejemplo, yo jugaba fútbol. Obviamente, cuando yo jugaba fútbol con mis amigos, no los trataba con mis compañeros de la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Lo que les interesaba a ellos, pues hablar del último partido, de contra quién habíamos jugado, que si había visto yo el partido anterior en la televisión. O sea, tú vas y hablas con ellos de otros temas, ¿no? Y así te vas moviendo con las diferentes medios sociales o culturales que te rodean. Entonces, con unos hablas de una cosa, con otros hablas de otra cosa, pero yo sí te puedo, bueno, tampoco puedo asegurarlo, pero lo que sí he notado en la mayoría de las gentes que son intelectualmente sobresalientes, que son emocionalmente muy pobres. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Octavio Paz, cuando se organizó un seminario que organizaba la revista Nexos, y hizo un drama pavoroso porque él no era el primero en la lista. Hoy conocemos ejemplos. No, en todos lados. Sí. En todos lados. Y desgraciadamente, mira, la gente que es exitosa económicamente hablando, por ejemplo, en la escuela de tus hijos, ¿cómo se pavonean o cómo alardean? Pues a través de mostrarte lo que tienen, ¿no? La casa de 3 pisos o el coche importado, bla, bla. Los académicos esencialmente no pueden alardear de eso porque muy pocos hacen mucho dinero como académicos. Entonces alardean de su intelecto. Y eso lo hacen muchos burlándose de los que ellos piensan que son menos exitosos que ellos, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, automáticamente ya te miden los PRIDES, los SNIs y estas cosas. Automáticamente la gente piensa, no, porque ha recibido muchos premios debe ser inteligente. No necesariamente. No. Exacto, pero me ha encantado conocer la historia de Francisco Vera, de John Klein, que siendo matemáticos decidieron que tenían que ir a estudiar cómo se escribe. Sí. Y creo que mira, eso es algo son casos que puedes contar con los dedos de las manos. Me ha encantado conocerlos. Sí. No, mira, en Estados Unidos es más lógico que existan ese tipo de gentes porque ellos, casi todas sus licenciaturas están divididas en 2 partes. Lo que llaman el área mayor, que es esencialmente lo que tú dices que vas a estudiar, astronomía, física, matemáticas, y hay otro sector de las materias que debes de llevar que se llama el área menor. Y esas materias deben de ser totalmente diferentes a tu área mayor. Entonces, por ejemplo, hay matemáticos, hay chavos que ya saben que van a estudiar matemáticos y llevan las materias básicas de matemáticas.
Y en esa área menor incluye, por ejemplo, psicología, pedagogía, literatura. Entonces, a lo mejor no saben tantas matemáticas como sabría un estudiante de la Facultad de Ciencias, pero necesariamente tienen una visión más universal. Y muchas veces ha sucedido que después de 10, 20, 30 años de ellos trabajando profesionalmente, de repente se les ocurra, pues puedo aplicar esto en la psicología, o puedo aplicar esto en la pedagogía. ¿Por qué? Pues porque tienen esas bases. Eso lo aprendieron ellos desde la licenciatura. Desgraciadamente en México todas las licenciaturas están pensadas para que literalmente seas un especialista en lo que estás estudiando, pero no te da oportunidades. Y si tratas de hacerlo, entonces te acusan de que eres vago, de que estás buscando las materias fáciles, de que te estás desperdigando. En lugar de fomentarte el que hagas eso, te lo critican, lo cual es absurdo. En verdad me ha encantado muchísimo la plática, muchas felicidades y ojalá regrese. Me encantaría que habláramos de divulgación de la ciencia y de las matemáticas, en mi caso particular, porque hoy vimos y conocimos, yo conocí a muchísimos autores que los he visto, pero también hablar de los otros medios, de la divulgación yo en me las siento películas. Muy mal. A mí me hacen la invitación para venir a hablar de divulgación y es como si el herrero te invitara a hacer herramientas a los caballos. O sea, yo aquí me siento el ignorante de la divulgación. O sea, yo dije, ¿de qué les puedo hablar? De cómo enriquecer la manera, de cómo hacer los libros de divulgación. Pero yo no te voy a decir cómo hagas divulgación. Yo a mis estudiantes, por ejemplo, algunos cursos se los he dado de manera totalmente audiovisual, otras veces se los doy usando películas, pero la gente que no entiende lo que estás haciendo te critica. Yo, por ejemplo, hubo una época en que a mis alumnos les daba películas de carácter científico, de historia de la ciencia. Entonces les pasaba yo las películas de Cosmos, les pasaba hay dos series que me fascinan, una que se llama El ascenso del hombre, de Bronowski, y hay otra que se llama Civilización, de Clark, que es la historia de la evolución humana a través del arte, de cómo es que el arte ha ido evolucionando. La serie es sensacional. Y mis colegas me criticaban, que yo no estaba enseñándoles matemáticas. Y peor fue cuando pasaba yo películas comerciales, como El cartero llama dos veces, como Casablanca, ¿no? Y me decían mis colegas, ¿y por qué haces eso, no? Pues porque a partir de enseñarles a criticar el cine, les enseño a criticar lo que leen de matemáticas, ¿no? Pero mis colegas no lo ven así. No, yo no voy a venirles a decir qué es la divulgación, eso jamás. Ustedes son los expertos en divulgación y ustedes son los que me van a enseñar a mí cómo hacer divulgación. Yo lo que les puedo venir a platicar es de cosas que rodean la divulgación. Mira, una cosa que me quedó muy clara, por ejemplo, yo tuve un asesor de doctorado extraordinario, una gente con los dos pies sobre la tierra. Por ejemplo, la primera vez que me acerqué con él para empezar a hacer ya la tesis de doctorado, porque había yo tomado cursos con él en la maestría, me dijo, quiero que vayas a la oficina de estudios graduados y preguntes que cuántas son las páginas mínimas que debe tener una tesis en historia de la ciencia para que la consideren tesis, ¿no? Y yo dije, pues mi asesor está loco. Pues una tesis puede tener 20, 30, 50, las había visto hasta de 900 páginas, ¿no? Entonces entré yo con la encargada de los estudios de posgrado y le dije, oiga, me mandan preguntar tal cosa. Yo pensé que me iba a decir, está usted loco, ¿verdad? Me dice, una tesis en historia de la ciencia debe tener mínimo 330 páginas. Así me dijo. Regresé yo con mi asesor y le dije, oye, dicen 330. Me dice, tú vas a escribir 330. Y años después, un día estaba yo sentado en mi estudio y mi tesis, la jalo, ¿no? Tiene 334 páginas. Yo terminé mi tesis año, 9 meses antes que el primero de mis compañeros de generación. No fue porque yo fuera más abusado, no fue sino por otra cosa de que yo tenía un asesor que tenía los pies sobre la tierra y que me iba dirigiendo con cuidado y con sapienza. Otro día, yo gran parte de mi trabajo de investigación lo hice en los archivos de Bertrand Russell, que están en Canadá. Y un día llega y me dice, ¿qué estás leyendo? Pues él se refería a los archivos. Le dije, ¿sabes qué? Que me acaban de proporcionar las cartas de los presos políticos mexicanos durante el 68 con Bertrand Russell. Me dice, ¿y eso en qué capítulo de tu tesis va a ir? No le digo ninguno, deja de leer.
así, deja de leerlo. Otro día llega el del archivo muy contento y me dice, ¿tú conoces a los Beatles? Le digo, claro. Y me dice, mira, aquí están las cartas de Paul McCartney y de John Lennon que le escribieron a Bertrand Russell. Llego yo con mi asesor a platicarle y dice, bueno, estás tarado. Y dice, a ti te van a contratar en México única y exclusivamente si llegas con un doctorado. Si no terminas el doctorado, no te van a contratar. Enfócate en lo que estás haciendo. Así como ese consejo me dio Miles, que yo pienso que la mayoría de los académicos que te rodean no te los dan, porque al contrario, ellos piensan que entre más te llenen la cabeza de humo y que si tu tesis es de 900 páginas va a ser mejor que la de 300. No es cierto. Y te vas a titular más pronto con la de 300 y te van a contratar por la de 300. Entonces en esta vida hay que ser prácticos, hay que tener los pies sobre la tierra. Por ejemplo, escribir un libro de divulgación, debes de pensar mucho y de meditar mucho antes de escribirlo, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, bla, bla. Y ya de hecho vas a ir tomando notas y vas a reflexionar sobre eso. Y vas a trabajar sobre esas notas y vas a analizar lo que estás haciendo. Y cuando te sientes finalmente a escribir el libro, nunca vas a tener el complejo de la página en blanco, porque ya sabes de dónde vas a partir, a dónde quieres llegar, por dónde tienes que pasar, qué elementos vas a incorporar, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajar sin reflexionar, trabajar sin haber planeado las cosas, es estéril. Te puedes pasar horas viendo, todo el mundo pensamos que tenemos la idea genial en la cabeza para escribir el libro de divulgación más exitoso de todos los tiempos, pero mientras no te pongas a reflexionar sobre cómo lo vas a hacer, qué vas a incluir, de qué extensión va a ser, cuál va a ser tu público al que te vas a dirigir, y continuamente estás criticando y juzgando eso, no vas a escribir ese texto. Hay que dejarnos un poquito de los sueños y agarrar pluma y papel y ponernos a hacer las cosas con pluma y papel. Muchas gracias, ha sido un placer en verdad. Ojalá regrese. A ver, este hombre que va a preguntar algo. Oye, hablábamos hace poquito de la colección que sacó la National Geographic sobre, que está sobre divulgación el mundo es matemático, se llama la colección, y hacías una pertinente observación sobre la falta de autoría, ¿no?, en cada uno de los libros, y yo quisiera hacer dos, primero una observación y luego una pregunta. La verdad es que si uno lo piensa, la colección no está como para todo mundo, o sea, saca uno cuentas y son 8,000 pesos lo que cuesta esa colección ya a los 60 tomos. Que no te oiga mi mujer, porque entonces no me deja comprar. Sí, son 8,000 pesos, o sea, 8,200 de hecho, ¿no? Ajá. Son 60 tomos de la colección, que están muy bien escritos, decíamos la vez pasada, pero... ¿Cuántos volúmenes van a ser? 60. 60. 60. Okay. Y vamos en la 16, ¿no? Okay. Entonces la pregunta es, ¿por qué habrán decidido quitarle la autoría a esos libros? No los hubieras comprado con los nombres originales de los autores, porque no son conocidos. La mayoría de los autores están ahora sí que literalmente a sueldo y se han acercado esencialmente con autores españoles porque la editorial es española, RBA, y lo que han hecho es como que hacer un banco de información de qué físicos, qué matemáticos, qué astrofísicos están interesados en X, qué tema, y se acercan con ellos y le dicen, oye, por favor, escríbete un libro sobre Fermat, o escríbete un libro sobre tal cosa. Pero como no son famosos, corren el riesgo de que tú llegues al puesto de periódicos, veas un libro escrito por Jesús Sánchez, ¿verdad? Y digas, pues Jesús Sánchez, no sé quién sea, ¿no? Peor si ves que es Cuauhtémoc Sánchez, entonces dices, no lo compro ni muerto, ¿no? Pero el riesgo sí estaba, y a mí me parece muy denigrante para los autores el que no incluyan sus nombres en las portadas de los libros por pensar que los libros no se iban a vender así, ¿no? De hecho, inclusive algunos de los títulos de los libros son ambiguos e inclusive hasta te dan la impresión de que el libro va a tratar de otra cosa. Y entonces tú compras el libro pensando en que va a ser de X tema y vienen en bolsas de plástico. Entonces no puedes agarrar el libro, ¿no? Habrá algunos puestos de periódicos donde el periodiquero los tenga ya sacados y lo puedas hojear. Pero la triste historia es que la mayoría de los que los compramos a ciegas. Ahora, sí he tenido comentarios de amigos míos que son especialistas en X temas, por ejemplo, en el caso de Fermat, y el muchacho que lo compró ya lo leyó y me dijo, está muy bien escrito.
O sea que sí hay casi todos los que están escribiendo estos libros son académicos universitarios reconocidos, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sucedido es que ninguno de ellos haya publicado un libro con anterioridad y ahora estés por primera vez escribiendo un libro, y eso haga que algunos de los libros tengan cierta profundidad, cierto nivel, otros tengan otro. No sé si conozcan una editorial que se llama Nivola, que publica libros esencialmente de divulgación de las matemáticas en español. Ellos tienen una colección que se llama La Matemática en sus personajes, y es una fluctuación de niveles y de temas, porque se lo pueden pedir a alguien que sea, por ejemplo, hay chavos muy jóvenes que tienen con ideas muy nuevas, muy brillantes y realmente hacen cosas muy buenas, y de repente hay otros libros que son pesadísimos de leer, que son infames, que están que tanto se preocupó el autor por ser fiel a las ideas y no divagar y eso, que el texto termina siendo extremadamente formal, riguroso, tedioso, ¿no? Y entonces tú te encuentras con que hay libros muy ambiguos, ¿no? Pero ahí también casi todos los autores, casi todos, el 99% yo diría son españoles. Es muy buena editorial, pero es carísima. El dueño de la editorial es un ingeniero, muy joven, ha de tener aproximadamente unos, bueno, muy joven para los días, ha de tener como 45, 50 años, pero la que está atrás de él es su mujer. El cerebro de la operación es su mujer es matemática, y ella es la que le ha dicho qué tipo de colecciones hacer, qué tipo de autores tener, a qué autores acercarse. La editorial desgraciadamente es exageradamente cara, y entonces tienen problemas de mercado porque los libros son muy caros y la gente no los compra, ¿no? Libros de 150 páginas que cuestan 400 pesos, pero hay cosas extraordinarias en esa editorial. Métanse ustedes a la página en la red, se llama Nivola, y tiene cosas muy buenas, libros de cuentos para niños de matemáticas desde 6 años, no, tienen cosas realmente muy, muy únicas. Están muy bonitos editados, pero exageradamente caros. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? ¿Algún documental? ¿Nadie, no? ¿No? Pues a nombre de la Dirección de Medios agradezco la participación del doctor García en nuestro coloquio y hago entrega de su constancia. En alguna ocasión fui a la Universidad de Querétaro y al igual que ahorita me hacen entrega del diploma y la muchachita en acá de postgrado me dice, no habla su folio maestro porque no hay diploma. Se los digo porque ya me ha pasado.